Fui a su trabajo para sorprenderlo y lo vi abrazando a su amante en un pasillo oscuro. Pero cuando me vieron, su reacción fue increíble. Era una noche tibia, de esas que parecen no tener prisa. El cielo sobre Ciudad de México guardaba un brillo melancólico, como si presintiera que algo importante estaba a punto de quebrarse. Valeria, con el cabello ligeramente recogido y una blusa de seda color perla que había elegido especialmente para la ocasión, sostenía entre las manos una cesta cuidadosamente preparada. Dentro, una botella de vino tinto que Andrés amaba, quesos franceses, galletas artesanales y una carta escrita a mano. Era su forma de revivir lo que se estaba apagando poco a poco. 12 años de matrimonio no eran cualquier cosa. Había altibajos, claro, pero ella todavía creía. Todavía apostaba por su historia, aunque él ya no la mirara como antes. Aunque últimamente, cuando llegaba del trabajo, parecía más ausente que presente. El edificio donde Andrés trabajaba estaba extrañamente silencioso. El vigilante la reconoció y le permitió el acceso con un gesto cortés, pero titubeante. ¿Está segura que quiere subir ahora, señora Valeria?, preguntó con un tono casi paternal. Ella lo miró confundida, pero no quiso detenerse. Quizás solo era un malentendido. Subió al segundo piso con paso firme, aunque por dentro algo comenzaba a temblar. El corazón, tan acostumbrado a resistir, latía como si presintiera lo impensable. Las luces del pasillo eran tenues. Un parpadeo intermitente lanzaba sombras extrañas sobre las paredes. A lo lejos, unas voces apagadas, apenas audibles, y una figura masculina abrazando a una mujer en la penumbra. Un abrazo que no se explicaba entre colegas. Un gesto íntimo, humano, doloroso. Se detuvo en seco. El vino tembló entre sus dedos. Su primer instinto fue negar lo que estaba viendo. Pensó que quizá era otra persona, pero el perfume, ese perfume que Andrés usaba desde hacía años, lo delató antes que su rostro. El abrazo no se rompía. Y la mujer, Dios, la mujer se aferraba a él como si fueran amantes de toda la vida. Valeria dio 2 pasos hacia adelante. Quería que él la viera. Quería, de alguna forma, que eso fuera un mal sueño que se disolvería al ser descubierto. Pero no fue así. Cuando Andrés la miró, no apartó las manos del cuerpo de la otra. No retrocedió. No se explicó. Solo la observó. No deberías haber venido hoy, Valeria, dijo, como si fuera ella la intrusa, la que rompía una coreografía cuidadosamente ensayada. Y en ese momento, algo dentro de ella se desgarró. Las palabras no llegaron. Ella abrió la boca, pero la garganta no emitía sonido. Sentía el alma agrietarse como cristal bajo presión. La otra mujer, ahora visible bajo la escasa luz, tenía el rostro de Lucía, una empleada nueva que Valeria había visto una vez en una cena corporativa. Nada especial. Una sonrisa tibia, educada. Pero ahora, esa sonrisa era la que le robaba el mundo. Valeria dio media vuelta, tragando una náusea espesa que trepaba por su pecho. El pasillo parecía más largo, más oscuro, más denso. Cada paso hacia el elevador era una confirmación, una sentencia. No había dudas. Había visto demasiado. La bajada en el ascensor fue eterna. El silencio mecánico contrastaba con el ruido de sus pensamientos. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Qué hacía Lucía con él? ¿Qué hacía él con Lucía? El temblor en sus manos se convirtió en frío. Un frío que venía desde adentro, desde ese lugar donde alguna vez habitó la ternura. Recordó que tenía la carta en la mano. Ese papel que hablaba de amor, de reconstrucción, de esperanza. Lo miró como si fuera un objeto ridículo, un pedazo de papel que ya no tenía sentido. Salió del edificio sin saludar al vigilante. Solo caminó, con la cesta apretada contra el pecho, como si eso la protegiera del abismo. Al llegar a casa, se obligó a no llorar. El llanto no resolvía nada, se dijo. Guardó la carta en una gaveta sin abrirla. La dejó ahí como se deja un cadáver del que no se quiere hablar. Andrés no tardó en llegar. Entró en casa como si nada hubiera pasado. Cansado, monótono, habitual. Se quitó la chaqueta, dejó el celular sobre la mesa, le dio un beso en la mejilla, frío como sus ojos. ¿Qué hiciste de cena?, preguntó, como si el mundo no se le hubiera derrumbado unas horas antes. Valeria apenas lo miró. No tenía palabras, solo un dolor que comenzaba a convertirse en algo más complejo, más profundo. Durante la noche, Andrés hablaba sobre banalidades. El nuevo cliente, el tráfico,
el clima. Valeria lo observaba con atención quirúrgica. Notaba cada parpadeo, cada silencio innecesario. En un momento, él tomó el celular y se retiró para atender una llamada de trabajo. Ella lo siguió con la mirada, sin moverse. Cuando volvió, se notaba inquieto. Más tarde, cuando creyó que dormía, se levantó con sigilo y fue hasta la sala. Ahí estaba el celular. Tomó el aparato, lo encendió, y en ese momento, justo cuando iba a revisar los mensajes, Andrés apareció detrás de ella. ¿Qué haces con mi teléfono? Nada, solo quería ver la hora. Mintió, aunque el temblor en su voz la delataba. Él lo tomó con calma, demasiada calma, como quien ya sabe que ha perdido el control de una situación y está dispuesto a manipular los hilos. Estás exagerando, Valeria. No hay nada. Lucía es solo una colega, dijo, cruzando los brazos. Pero ella lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia silenciosa. No dijo nada, porque algo en su pecho le decía que, si abría la boca en ese momento, se rompería de forma irreversible. Así que optó por el silencio, uno que pesa más que 1000 gritos, uno que prepara el terreno para algo mucho más emocionante, el despertar de una mujer traicionada. Al día siguiente, Valeria despertó temprano. La casa tenía ese olor a domingo sin alma. Andrés aún dormía. Ella preparó café, pero no para dos, solo para ella. Se sentó en la mesa, encendió el computador y comenzó a buscar algo, sin saber exactamente qué. Necesitaba pistas, respuestas, coherencia, pero en el fondo sabía que ninguna búsqueda le daría paz. Porque a veces, lo que duele no es la traición, sino la indiferencia con que fue ejecutada. Y Andrés, con su frialdad calculada, había dejado claro que no se arrepentía de nada, ni siquiera de ser descubierto. Lo que Valeria no sabía aún es que lo que había visto no era lo peor. Era apenas la superficie de un iceberg podrido por dentro. Lucía no era simplemente una amante, ni Andrés un hombre confundido. Había algo más, algo que dormía en las sombras del pasado, esperando el momento justo para salir a la luz. Y lo haría, de forma inevitable. Pero por ahora, ella necesitaba entender qué papel iba a asumir. ¿Ser la mujer que sufre en silencio? ¿O aquella que se reconstruye desde el dolor y se convierte en algo más superador, más digno, más fuerte? Porque toda mujer, cuando es traicionada, tiene dos caminos, el de la resignación o el del renacimiento. Y Valeria, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de convertirse en protagonista de una historia que cambiaría su destino para siempre. Y cuando una mujer decide recuperar su poder, no hay fuerza que la detenga, ni siquiera un amor herido, ni siquiera un pasado compartido, ni siquiera un lo siento que nunca llegó. A partir de esa noche, su silencio sería su arma más peligrosa, y su venganza, una obra maestra. Valeria volvió a casa como quien regresa de una guerra invisible. No había sangre, no había gritos, no había testigos. Solo ella, su respiración contenida y ese hueco nuevo y húmedo en el pecho. Al cruzar la puerta, la rutina la recibió como si nada hubiese pasado. Los cuadros seguían colgados, el sofá seguía torcido como lo había dejado esa mañana, y la taza de café vacía en el fregadero era la misma de siempre. Pero nada era igual. Ella no era la misma. Sentía que había algo roto en sus huesos, como si sus piernas apenas sostuvieran la versión anterior de sí misma. La mujer enamorada, confiada, fiel, había comenzado a desvanecerse sin aviso previo. Y el silencio que la rodeaba era más cruel que cualquier palabra. No lloró, no gritó, no llamó a nadie. Solo se sentó en el borde de la cama, sin quitarse los zapatos, y miró hacia la nada durante largos minutos. No sabía si estaba esperando a Andrés o al valor para hacer algo con lo que había visto. El reloj marcaba las 11 cuando escuchó el auto estacionar. No se levantó, no corrió a la puerta, no fingió interés. Permaneció inmóvil, como una estatua que se rehúsa a reaccionar. Andrés entró con total naturalidad, colgó las llaves, dejó la chaqueta sobre la silla y entró al cuarto como si fuera otra noche cualquiera. La besó en la frente, frío como un fantasma. Ni una sola mención del encuentro en el pasillo oscuro. Ni un titubeo, ni una excusa. ¿Estás bien?, preguntó con una voz tan vacía que parecía un eco. Valeria sintió. Un poco cansada, dijo, bajando la mirada para evitar que él viera el abismo en sus ojos. Esa noche, durmieron en la misma cama, juntos pero a años luz de distancia. Él se giró hacia su lado como siempre, dándole la espalda, como siempre. Y ella,
En cambio, mantuvo los ojos abiertos toda la noche. Repasó cada detalle de la escena. La mano de Lucía sobre la nuca de Andrés, el susurro que no alcanzó a escuchar, la falta de culpa en su rostro. Y lo que más dolía, esa maldita frase. No deberías haber venido hoy. ¿Qué significaba eso? ¿La esperaba? ¿Estaba planeado? ¿Había sido una casualidad? ¿O un mensaje? La mente de Valeria no podía dejar de girar. El insomnio se convirtió en una jaula de pensamientos afilados. A la mañana siguiente, fingió normalidad. Preparó café. Puso pan en la tostadora. Se maquilló con precisión, como si la imagen del espejo pudiera esconder la guerra interna que libraba. Andrés bajó a desayunar con su camisa perfectamente planchada. Le dio un beso mecánico en la mejilla y dijo, ¿tienes algo hoy? Estoy hasta el cuello de trabajo. No la miró a los ojos. Ella tampoco lo intentó. Su mundo se había convertido en una escena teatral donde ambos jugaban papeles conocidos. El del marido ocupado, la de la esposa silenciosa. Pero algo dentro de Valeria ya no aceptaba el guión. Algo en ella empezaba a despertar. Y esa semilla de rebeldía se aferraba al dolor para germinar. Durante el día, no dejó de pensar en Lucía. ¿Quién era realmente? Sabía poco de ella. Había llegado hacía meses a la empresa como parte de un programa de expansión. Parecía discreta, educada. Nada que llamara demasiado la atención. Pero ahora, esa apariencia neutra se le antojaba peligrosa. Había algo más. Algo que no encajaba. ¿Por qué Andrés no reaccionó con miedo o arrepentimiento al verla en aquella situación? ¿Por qué no se molestó? No intentó negarlo. No trató de explicarse. Ese silencio era más devastador que una confesión. Y Valeria lo sabía. Cuando alguien guarda silencio ante una traición, es porque ya no teme perderte. Aprovechó un momento a solas para abrir el computador y revisar fotos antiguas de eventos de la empresa. Buscó a Lucía en las imágenes. Ahí estaba, al fondo, siempre en segundo plano, siempre cerca de Andrés. En una, sus ojos se cruzaban con los de él de forma extraña. No era la mirada de una simple subordinada. Había familiaridad, había historia. ¿Pero cuál? ¿Desde cuándo se conocían? ¿Por qué Andrés nunca la mencionó fuera del trabajo? Las preguntas comenzaban a multiplicarse, y lo que al principio parecía un simple desliz, tomaba forma de algo mucho más grande, más estructurado, más emocional. Esa noche, Valeria intentó confrontarlo. No lo atacó, no gritó, solo lo miró con calma mientras él se cambiaba para dormir. Andrés, ¿tú y Lucía tienen algo? Él la miró brevemente y sonrió con superioridad. Valeria, estás imaginando cosas. No soy idiota. Vi lo que vi. ¿Y qué fue exactamente lo que viste? Un abrazo. No todo es lo que parece, dijo, colocándose la camisa de dormir. Ella no respondió. Sintió una oleada de náusea, de rabia contenida, de humillación. Ese tipo de manipulación emocional, donde el otro pretende hacerte dudar de tus propios ojos, se llama gaslighting. Y es tan dañino como la propia traición. Valeria lo entendió en ese instante. Andrés no se arrepentía. No sentía culpa. Solo buscaba desestabilizarla. Y eso le dolió más que el engaño. Porque la verdad es que a veces no es la infidelidad lo que destruye un vínculo. Es la forma en que el otro se comporta después de ser descubierto. La frialdad, la arrogancia, la burla escondida en el estás exagerando. A partir de ese momento, Valeria decidió que no lo enfrentaría más. Que su mejor arma sería la observación. Silenciosa, precisa, dolorosa, sí, pero necesaria. Empezó a prestar atención a cada gesto, a cada salida sin explicación, a cada llamada interrumpida. Tomaba nota mental de horarios, palabras, inconsistencias. La mujer herida se convertía en mujer despierta. No sabía aún qué haría con toda esa información, pero sabía que no podía quedarse esperando. La traición ya no era una herida, era un detonante. Y en ese camino de sombras, Valeria empezaba a recuperar el control, aunque fuera con lágrimas invisibles. Una noche, mientras Andrés dormía profundamente, Valeria se acercó a su celular. No tenía clave, no necesitaba tenerla. Él confiaba en que ella no se atrevería, pero lo hizo. Abrió los mensajes. Borrados. WhatsApp, limpio. Instagram, vacío. Demasiado perfecto. Y ahí estaba el verdadero rastro. Cuando alguien borra tanto, es porque hay demasiado que ocultar. No encontró mensajes, pero sí una conversación extrañamente pausada con un contacto guardado como Eduardo. Contabilidad.
todo en lenguaje neutro. Pero las respuestas parecían escritas con una voz femenina. No había duda. Andrés era cuidadoso, frío, estratégico. Cerró el celular, se levantó despacio y fue al baño. Abrió la ducha caliente, pero no para bañarse, solo para sentarse en el suelo, vestida, bajo el vapor. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. No gritó, no sollozó, solo dejó que su rostro mojado confundiera el agua con el llanto. A veces, cuando el alma duele tanto, el cuerpo busca formas discretas de expulsar el veneno. Y Valeria, en ese instante, comprendió que lo que más le costaba no era perder a Andrés, sino perder la versión de sí misma que aún lo justificaba, la que buscaba explicaciones, la que creía que todo podía arreglarse con amor. Y así, en medio de esa noche silenciosa, Valeria entendió que algo dentro de ella se había roto definitivamente, pero también, que en ese mismo lugar, algo nuevo empezaba a nacer. Porque en cada mujer superadora hay un momento exacto en el que el miedo se transforma en estrategia y el dolor en impulso. No sabía aún en qué se convertiría, pero ya no sería la misma. Valeria ya no buscaba respuestas en Andrés. Lo observaba, sí, como quien analiza un cuadro colgado torcido en la pared, pero sin intención de enderezarlo. Lo que realmente le interesaba ahora era Lucía. Esa mujer que se había colado en su vida con un perfil bajo, casi transparente, pero cuya presencia impregnaba todo con una intensidad que ella recién empezaba a notar. Se sentó frente a su laptop, puso una taza de café al lado, amargo, sin azúcar, como su ánimo, y comenzó a buscar. No fue difícil encontrar a Lucía Ortega en redes sociales. Lo que le llamó la atención no fue lo que vio, sino lo que no vio. El perfil de Lucía estaba cuidadosamente diseñado. Fotos limpias, todas con una estética profesional. Pocas publicaciones, muchos filtros. Parecía la cuenta de alguien que no quiere ser encontrado, pero que tampoco quiere desaparecer. La primera imagen era de una playa sin nombre. La segunda, de un desayuno con un libro de autoayuda mal enfocado. La tercera, una selfie con la frase, sanando, paso a paso. Valeria sintió un escalofrío. No era una cuenta común, era una vitrina, una máscara, y en medio de esa máscara, empezó a notar patrones. Personas repetidas, comentarios sutiles. Uno en particular la dejó sin aire. Qué lindo verte con él otra vez, seguido de un corazón. Decidió entonces bucear entre las fotos etiquetadas. En una, tomada durante una cena corporativa, vio a Lucía sentada al fondo de la mesa. A su lado, Andrés. Nada fuera de lugar, excepto por la forma en que sus cuerpos se inclinaban ligeramente uno hacia el otro. El tipo de lenguaje corporal que delata intimidad, aunque las manos no se toquen. En otra imagen, aún más vieja, tomada meses antes, Lucía miraba a la cámara, pero sus ojos no estaban enfocados en el lente, sino en alguien al costado. Cuando Valeria amplió la imagen, vio el reflejo en una copa de vino. Andrés, sonriendo, mirándola a ella. ¿Desde cuándo?, susurró Valeria, sola en la cocina, con la luz apagada y la pantalla del portátil iluminando su rostro. La traición había dejado de ser un evento puntual. Era un proceso, una historia que ella ignoraba por completo. Siguió buscando. Entró en LinkedIn. Lucía había trabajado antes en otra filial de la misma empresa, pero no figuraban los años exactos. Demasiado limpio, demasiado medido. Sin embargo, encontró una publicación interna del boletín corporativo del año anterior. Lucía Ortega se une al equipo de desarrollo estratégico, trayendo consigo experiencia en áreas clave para la dirección regional. Y justo debajo, un comentario de Andrés. Un placer tenerte de vuelta. De vuelta. Esa palabra retumbó como un disparo. ¿Qué quería decir con eso? ¿La conocía de antes? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Fue entonces que Valeria abrió la carpeta de fotos personales de Andrés en su computadora vieja, esa que usaban antes de mudarse juntos. Le tomó un rato recordar la contraseña, pero lo logró. Buscó imágenes antiguas, de viajes de trabajo, de cenas, de conferencias. En una de hace 7 años, lo vio en un evento en Guadalajara. Estaba con un grupo de colegas, brindando con copas altas. En el fondo de la imagen, desenfocada, aparecía una figura femenina de cabello liso y oscuro. Valeria amplió la imagen y sintió que se le helaba la sangre. Era Lucía, más joven, pero inconfundible. No era una extraña, no era nueva, era parte del pasado. Esa noche, se sentó en el sofá con las luces apagadas.
Andrés estaba duchándose. Ella tenía el corazón palpitando en la garganta. Quería gritar, quería patear algo, pero no lo hizo. Se limitó a mirar al vacío mientras pensaba en las veces que había dudado de sí misma. En todas esas ocasiones en que él había insinuado que su desconfianza era exagerada, que su sensibilidad era un problema. No, no lo era. Ella había visto lo que él trataba de ocultar, y por primera vez en mucho tiempo, comenzó a confiar en su intuición. Esa voz interna que siempre había callado para no incomodar. «Valeria, ¿has visto mis camisas nuevas?», gritó Andrés desde el cuarto. «No, deben estar a la tintorería», respondió ella, con una calma calculada. La misma calma que se necesita para planear una estrategia. No una pelea, no un drama. Algo más frío, más quirúrgico. Tomó nota mental de los eventos, las fechas, las imágenes, el tono de los mensajes. Lo que antes era dolor empezaba a transformarse en algo más productivo. Cada descubrimiento era una pieza en el rompecabezas. Y el rompecabezas no hablaba de una aventura. No, hablaba de una historia paralela, de un lazo que venía de años atrás. Y eso era lo que más dolía. Andrés no había traicionado solo su cuerpo. Había construido otra vida, con otra persona, mientras ella apostaba cada día por algo emocionante, por algo superador. Mientras ella creía, pero lo más inquietante no era eso. Lo que realmente le puso la piel de gallina fue descubrir una publicación de Lucía en un blog personal, escrito años atrás bajo el seudónimo Luna en Sombra. Era una reflexión sobre el amor no correspondido, el abandono familiar y una figura masculina que, aunque no nombraba, describía con claridad perturbadora. Siempre vuelve a ella, aunque me prometa que esta vez seré yo. Siempre fui la sombra de su amor verdadero, pero ahora me toca a mí. Valeria sintió que todo encajaba. Lucía no solo estaba con Andrés, lo reclamaba como suyo, como si siempre lo hubiera sido. Esa frase quedó resonando en su mente mientras se iba a la cama. Me toca a mí. Porque no era solo una traición, era una revancha, una toma de poder, una historia que venía desde mucho antes de que Valeria siquiera entrara en escena. Y eso abría una nueva dimensión. Porque cuando una mujer se siente amenazada por un pasado que no conocía, no pelea con furia, pelea con inteligencia, con estrategia, con astucia. Ya no se trataba de salvar el matrimonio, se trataba de salvarse a sí misma, de entender qué papel tenía en esa historia, y si quería seguir siendo parte de ella. Valeria tenía un nudo en la garganta que no se deshacía con agua, ni con té, ni con silencio. Era una sensación que no se calmaba con palabras dulces ni con explicaciones a medias. Después de días observando a Andrés, de escarbar entre fotos y perfiles falsos, necesitaba algo más. Una raíz. Una verdad que explicara por qué todo en su vida había comenzado a desmoronarse sin ruido. Y sabía dónde buscar. A veces, cuando las respuestas no están en los actos presentes, se esconden en las sombras del pasado. Y la única que podía ayudarla a entender ese pasado era Carmen, la madre de Andrés. Una mujer tradicional, fuerte y más observadora de lo que parecía. Concertó la visita con una excusa tonta. Voy por unas recetas de cocina que me prometiste. Y llegó con un bol de vidrio entre las manos, como quien lleva ofrendas al altar de lo desconocido. Carmen la recibió con una sonrisa tibia, pero sincera. Hablaron del clima, de política, de las flores del jardín. Todo muy en superficie. Pero Valeria no estaba ahí por eso. Esperó el momento justo, ese en que los silencios pesan más que las palabras, y soltó la pregunta sin adornos. ¿Andrés tuvo alguna prima llamada Lucía Ortega? Carmen se quedó quieta, muy quieta, como si el tiempo se hubiera suspendido por un segundo eterno. ¿De dónde sacaste ese nombre?, preguntó finalmente, dejando la taza de té sobre la mesa sin beber. Valeria sintió que se le congelaba el alma. Escuché el nombre, me pareció familiar. Solo eso. Carmen desvió la mirada hacia la ventana. Los árboles del patio parecían agitarse con nerviosismo. Lucía fue hija de mi cuñada Teresa, y sí, era prima de Andrés. Vivió con nosotros un tiempo. Era una niña complicada, intensa, muy apegada a Andrés. Pero después pasó algo. ¿Qué pasó?, preguntó Valeria, inclinándose hacia adelante. Un escándalo familiar. Algo feo. Preferimos no hablar de eso, respondió Carmen, tajante, y comenzó a recoger los platos como si con eso pudiera barrer también los recuerdos. Valeria no insistió. Sabía que había tocado una herida, pero el impacto ya estaba hecho.
Andrés y Lucía no solo se conocían, habían vivido juntos, compartido familia, recuerdos, afectos. Y eso lo cambiaba todo. No era una aventura, no era un desliz de oficina, era una historia larga, oculta, tapada con capas de silencio. El tipo de historia que una familia entierra para sobrevivir. Al salir de la casa, Valeria sintió que caminaba en cámara lenta. El mundo seguía girando, los coches pasaban, los niños jugaban, pero dentro de ella todo se había detenido. ¿Cómo Andrés había podido ocultarle algo así durante tantos años? Llegó a casa y se encerró en su cuarto con una libreta nueva. Comenzó a anotar lo que sabía, como una detective emocional. Lucía Ortega, prima. Relación antigua. Algo pasó. Desapareció. Volvió. Andrés lo sabía. Nunca lo mencionó. La lista crecía con preguntas. ¿Por qué Lucía regresó justo ahora? ¿Qué busca? ¿Qué tipo de vínculo tenía con Andrés? ¿Era amor o algo más retorcido? Porque había una tensión entre ellos que no parecía simplemente pasional. Era más densa, más turbia, como si compartieran un secreto que podía arruinarlos a ambos. Revisó de nuevo las fotos de la empresa, y en cada una donde aparecían juntos, notó una misma expresión. No era deseo, era pertenencia. Como si Lucía se sintiera con derecho. No estaba robando a un hombre casado, estaba reclamando lo que alguna vez le perteneció. Y Andrés, lejos de rechazarla, parecía cómodo, incluso resignado. ¿Era eso lo que quería? ¿Volver con su prima? ¿Por qué construir una vida entera con Valeria si aún arrastraba ese vínculo del pasado? Y lo más inquietante, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para mantener esa conexión? Esa noche, cuando Andrés regresó del trabajo, Valeria lo observó entrar como siempre. Lo estudió como quien analiza a un actor representando su papel. ¿Tuviste una prima llamada Lucía Ortega? Preguntó de forma directa, sin titubeos. Él parpadeó. Apenas un segundo. Pero fue suficiente. ¿De dónde sacas eso? ¿Es verdad o no? Insistió. No tiene nada que ver con lo que tú crees, dijo finalmente, con una voz baja y extrañamente resignada. Y se encerró en el baño. Valeria no lo persiguió. No preguntó más. No lloró. Solo se quedó sentada en la cama, mirando un punto fijo en la pared. Ya no necesitaba una confesión. Tenía las piezas suficientes para saber que estaba en medio de algo mucho más peligroso que un simple triángulo amoroso. Estaba atrapada en una historia vieja, podrida, que había sido enterrada con cuidado, y que ahora empezaba a salir a la superficie. ¿Qué clase de hombre era Andrés, capaz de sostener esa mentira durante años? ¿Qué tan profunda era su traición? ¿Y por qué parecía tan seguro de que ella nunca lo descubriría? Porque eso era lo que más la hería. No el engaño en sí, sino la certeza con la que él creyó que podía ocultarlo. Ese tipo de traición no se perdona con disculpas. No se remienda con flores ni promesas. Se queda dentro como una espina. Y no duele siempre, pero molesta todos los días. Porque cada mirada, cada beso, cada recuerdo compartido, se vuelve falso. Y la realidad pierde su forma. Valeria, desde ese momento, dejó de mirar su matrimonio como algo vivo. Ahora lo veía como un objeto inerte. Algo que debía diseccionar para entender cómo se había corrompido tanto sin que ella lo notara. Y así, sin buscarlo, sin proponérselo del todo, comenzó a cambiar por dentro. Ya no era la esposa confiada. Era una mujer en proceso de revelación, de reconstrucción, de despertar, porque cada lágrima no derramada se convertía en coraje, y cada silencio tragado, en estrategia. Sabía que no podía seguir como si nada, pero tampoco quería estallar sin estar preparada. Y mientras ese nuevo yo tomaba forma, Valeria empezó a planear lo más importante, cómo desenmascarar esa historia, no solo para saber la verdad, sino para hacer que Andrés y Lucía pagaran por haberla enterrado viva durante tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Perdonarías una traición si descubrieras que la amante es alguien del pasado oscuro de tu pareja? ¿O eso lo hace aún más imperdonable? Cuéntamelo en los comentarios. Era curioso cómo la gente puede cambiar de máscara cuando siente que su zona de confort tiembla. Andrés, que hacía días se comportaba con desdén, con esa distancia que tanto le dolía a Valeria, amaneció esa mañana con un desayuno en bandeja, un beso en la frente y una sonrisa ensayada. «Te ves hermosa hoy», dijo como quien recita una línea aprendida sin convicción. Valeria lo observó con atención. No respondió. Solo tomó el jugo y desvió la mirada. Él insistió en acompañarla al trabajo, en saber qué necesitaba,
en organizar una escapada de fin de semana. Gestos que, en otro momento, habrían significado algo. Ahora, solo levantaban sospechas. Valeria sabía que esa actitud no era fruto de un arrepentimiento genuino. Andrés estaba jugando a marido perfecto porque había notado que ella ya no respondía igual, porque había sentido la pérdida de control. El silencio de Valeria no lo tranquilizaba, al contrario, lo incomodaba. Le gustaba tener el dominio, saber cómo mover las piezas. Pero ahora, la pieza más importante, ella, había dejado de seguir su ritmo. Y eso, en alguien como Andrés, despertaba un miedo que no se decía en voz alta, pero que se notaba en los pequeños gestos, en las miradas demasiado largas, en las preguntas demasiado suaves. Durante los días siguientes, él continuó con esa especie de campaña de recuperación. Le regaló flores sin motivo, cocinó una cena especial, incluso propuso revivir viejas costumbres, como bailar en la sala los sábados por la noche. Pero Valeria ya no era la misma. No se dejaba llevar por lo emotivo. Observaba todo como quien analiza una escena teatral. Veía los errores de guión, las frases fuera de lugar, el esfuerzo desesperado por tapar con gestos un vacío que ya era imposible ignorar. Lo que antes era amor, ahora era actuación. Y ella, que durante años había aplaudido esa obra, ahora la veía desde el palco, sin emoción alguna. Lo que Andrés no sabía era que Valeria ya había tomado una decisión. No lo confrontaría más. Fingiría que creía en cada gesto. Haría lo posible por mantener su personaje intacto. Pero en paralelo, comenzaría su propio juego. Uno más astuto, más sutil. Un juego donde la mentira sería su aliada y la paciencia su mejor arma. Porque a veces, para llegar al corazón de una traición, hay que entrar en su territorio sin ser vista. Y para eso, ella tenía que acercarse a Lucía, no como esposa, no como enemiga, sino como otra persona, una mujer interesada en negocios, una posible aliada. Creó un perfil nuevo, nombre falso, foto profesional, una historia laboral convincente. Envió un correo a la empresa solicitando una reunión con Lucía Ortega, alegando estar interesada en un proyecto inmobiliario que se estaba desarrollando con inversión externa. Sabía que Lucía no se resistiría. El tipo de mujer que entra en la vida de otro por la puerta trasera nunca ignora una oportunidad de ganar protagonismo. Y no se equivocó. 2 días después, recibió respuesta. La cita estaba confirmada para el viernes a las 4, en un restaurante discreto del centro. Valeria preparó cada detalle. Ropa sobria, voz controlada, historia ensayada. El día de la reunión, Valeria llegó 10 minutos antes. Eligió una mesa en la terraza, pidió una copa de vino blanco y esperó. El corazón le latía en la garganta, pero el rostro no lo delataba. Había algo emocionante en esa escena, como si estuviera a punto de entrar en el tercer acto de una novela que ya no podía detenerse. Lucía llegó puntual, alta, elegante, con esa belleza calculada que molesta por su precisión. Llevaba un blazer azul marino y el cabello suelto. Pero lo que captó de inmediato la atención de Valeria no fue su apariencia. Fue el collar, uno de plata, con un pequeño rubí al centro. Un regalo que Andrés le había dado a Valeria en su 5º aniversario de bodas. Lucía se sentó sin reconocerla. La miró con la sonrisa profesional de siempre, pero con una mirada que parecía estar evaluando. Encantada. Soy Lucía Ortega. ¿Tú eres Andrea Menéndez?, preguntó con cortesía. Valeria asintió y extendió la mano. Un placer. He oído maravillas sobre su trabajo. Espero que no todas sean ciertas, bromeó Lucía, y ambas rieron, aunque ninguna por los mismos motivos. La escena estaba montada. El juego comenzaba. Durante la conversación, Lucía se mostró segura. Hablaba de números, de estrategias, de proyecciones, como quien sabe que está en control. Pero Valeria, que había estudiado cada uno de sus gestos en redes sociales y fotos, notaba otra cosa, una especie de tensión en sus manos, una mirada que evitaba fijarse demasiado en los ojos. Como si, en el fondo, supiera que algo estaba fuera de lugar. Valeria lanzó preguntas cuidadosamente formuladas. Mencionó a ciertos ejecutivos por nombre, fingió interés en fechas, inversiones, contactos comunes. Y cada vez que Lucía respondía, lo hacía con un dejo de cautela, como si midiera el terreno, como si sospechara que esa Andrea no era quien decía ser. En un momento, Valeria fingió buscar su celular en el bolso y dejó caer, de forma deliberada,
un llavero con las iniciales VA. Lucía lo vio. No dijo nada, pero sus cejas se arquearon levemente. Un segundo después, su sonrisa se volvió más rígida. La conversación comenzó a girar hacia lo personal. Lucía preguntó de forma casual si Andrea tenía pareja. No, fui esposa durante años, pero descubrí cosas que no pude perdonar, respondió Valeria con tono suave, directo. Lucía la miró. Por primera vez, realmente la miró. A veces, lo que una cree saber no es toda la historia, dijo ella, con una voz que ya no sonaba tan profesional. Valeria sonrió. La trampa estaba funcionando. Cuando la reunión terminó, Valeria se despidió con un apretón de manos. Pero antes de soltársela, dijo, ese collar, lo tengo igual. Me lo regaló alguien muy especial. Lucía la soltó como si hubiese tocado fuego. Los hombres suelen repetir regalos, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando ya no recuerdan a quién se lo dieron primero, dijo Valeria, y se marchó sin mirar atrás. Sabía que Lucía había comprendido todo. No había gritado, no había golpeado la mesa. Solo había dejado caer la verdad como una gota de veneno en un vaso de agua. Sutil, letal, y eso era solo el principio. El día después de la reunión, Valeria no pudo dormir. Reprodujo cada segundo de la conversación en su cabeza como si se tratara de una escena que debía memorizar. El tono de voz de Lucía, su mirada esquiva, la rigidez en sus hombros al ver el llavero con sus iniciales. Todo hablaba más de lo que se decía. Valeria sabía que la farsa no podría sostenerse mucho tiempo, pero no le importaba. Lo importante era lo que había conseguido, incomodarla, sembrar la duda, hacerla tambalear. Porque una mujer que entra a la vida de otra creyendo tener el control, no soporta perderlo, y menos frente a la esposa que creía superada. Lucía, por su parte, no tardó en escribirle al correo de Andrea Menéndez con una excusa cualquiera. Fue un placer conversar contigo, pero por ahora preferimos posponer la propuesta. Cortante, fría, a la defensiva. Valeria respondió con una simple frase, gracias por tu tiempo. Todo fue muy ilustrativo. Y adjuntó una imagen de su llavero con las letras bien enfocadas. No hubo respuesta, pero tampoco hacía falta. El mensaje estaba entregado. Lo que seguía ahora no era pelear, sino observar. Porque cuando el enemigo comienza a retroceder, es ahí donde muestra su punto débil. Días después, la casualidad, o tal vez el destino, volvió a reunirlas. Esta vez fue en la recepción de un evento corporativo en el que Valeria acompañaba a una colega. Lucía estaba allí, radiante, rodeada de ejecutivos. Sus ojos se cruzaron en medio del salón, y ninguna apartó la mirada. Fue un instante de electricidad pura. Nadie lo notó, excepto ellas. Valeria caminó hacia la barra con paso firme. Sabía que ese sería el momento. El verdadero cara a cara. Ya no había disfraces, ni máscaras. Solo dos mujeres que sabían exactamente quién era la otra. ¿Te divertiste en nuestra reunión, Valeria?, preguntó Lucía, apareciendo a su lado con una copa de champán. Mucho más de lo que esperabas, ¿verdad?, respondió ella, sin girarse. Te subestime. Lo admito. Todos lo hacen, al principio, dijo Valeria, dándole un sorbo a su bebida. El silencio entre ambas se volvió más pesado que cualquier palabra. Lucía la miró de arriba abajo. No había odio en su mirada. Había cálculo, una especie de respeto retorcido. Como cuando dos rivales se reconocen la fuerza antes del combate. No vine a quitarte nada, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no te fuiste cuando viste que él estaba casado? Lucía se encogió de hombros. Quizás porque nunca lo superé. O quizás porque tú nunca lo tuviste del todo. Ese comentario dejó a Valeria inmóvil por un segundo. No porque creyera en sus palabras, sino porque entendía perfectamente el tipo de mente que estaba enfrentando. Lucía no era simplemente una mujer herida. Era una mujer que había sido desplazada en el pasado y que ahora quería recuperar lo que creía suyo, aunque tuviera que destruir a quien se interpusiera. No era amor lo que la movía, era venganza, una venganza fría, calculada. Y eso, lejos de asustar a Valeria, la fortalecía, porque sabía que la única forma de vencer a alguien así era mostrándole que no le temía. Tú no eres la víctima aquí, Lucía, y tú no eres la esposa feliz que aparentas. Pero al menos no tuve que acostarme con mi primo para sentirme querida, disparó Valeria, sin parpadear. Lucía palideció por un instante, pero luego sonrió. Ah, así que ya lo sabes todo. Aún no.
pero estoy llegando. Y cuando termine, vas a desear no haber vuelto nunca. La conversación terminó ahí. No porque faltaran cosas por decir, sino porque ya se habían dicho todas las necesarias. Valeria se marchó primero. No miró atrás. Sabía que Lucía la estaba observando, con esa mezcla de odio y admiración que se tiene por quien te ha vencido sin levantar la voz. En el taxi de regreso a casa, Valeria cerró los ojos y se dejó llevar por el sonido del tráfico. Por primera vez en semanas, sentía que tenía el control, que no era simplemente una víctima de la traición, sino la autora de su respuesta. Y eso era mucho más emocionante que cualquier perdón fingido. Cuando llegó, Andrés estaba en casa viendo televisión. ¿Cómo estuvo el evento? Interesante, dijo ella, dejándole un beso en la mejilla y yendo directo al cuarto. Él no sospechaba nada. Aún no, pero pronto lo haría. En su habitación, Valeria sacó una caja del closet. Allí, donde guardaba cartas antiguas, postales de viajes, boletos de conciertos que alguna vez compartieron, comenzó a retirar todo lo que tuviera su nombre. Lo puso en una bolsa. Lo bajó al sótano. Ese no era un acto simbólico. Era táctico. Estaba limpiando el campo antes de la guerra, porque entendía algo muy claro. Si quería destruir a Andrés y desenmascarar a Lucía, tenía que empezar por sacar todo lo que le hiciera creer que aún les pertenecía. Y lo haría, paso a paso, sin gritos, sin escándalo, pero con la precisión de quien sabe que no hay traición sin consecuencias. Antes de dormir, se sentó frente al espejo. Se miró con detenimiento. No buscaba su reflejo. Buscaba a la mujer que estaba naciendo detrás de los ojos cansados. Una mujer que había aprendido a no pedir explicaciones, a no suplicar amor. Una mujer que había entendido que hay traiciones que no se lloran, se devuelven con elegancia. Y mientras se cepillaba el cabello con lentitud, se prometió algo. Nadie volvería a hacerla sentir invisible. Porque ahora, aunque le temblaran las manos, ella ya no temía, ya no dudaba, ya no callaba. Cuando una mujer toca fondo, no siempre es con gritos ni desmayos. A veces, lo hace en silencio, con una taza de café entre las manos y los ojos fijos en la nada. Fue así como Valeria despertó el día siguiente al cara a cara con Lucía. Algo en su interior había cambiado. No sentía rabia, no sentía dolor, sentía claridad. Y la claridad, cuando llega después del caos, es como una bendición amarga. Supo que no podía continuar siendo la sombra de sí misma, que no bastaba con vengarse. Tenía que reconstruirse, de raíz. Y para eso, el primer paso era mirarse sin pena, sin victimismo, con la verdad en los ojos. Cambió su cabello, no por moda, por símbolo. Cortó lo que sentía muerto. Tiñó lo que había sido apagado. Se miró en el espejo con extrañeza, pero también con cierta ternura. No era la misma, y no quería serlo. Empezó a vestirse diferente, no para atraer miradas, sino para recordar que su cuerpo era suyo. Volvió al gimnasio, no para verse bien, para liberar lo que aún pesaba dentro. Empezó a comer mejor, a dormir más. Y lo más difícil, a quedarse sola sin huir. Porque solo quien puede estar consigo mismo sin romperse, sabe lo que significa sanar. No era un proceso rápido, pero era suyo. En paralelo, retomó contactos que había dejado atrás por priorizar el matrimonio. Antiguos colegas, una amiga de la universidad que ahora tenía una agencia de relaciones públicas, un profesor que alguna vez le dijo que su intuición era su mayor talento. Todos la recibieron con brazos abiertos. No porque fuera víctima de una traición, sino porque sabían quién era en esencia. Esa parte de ella que había quedado opacada por los años de concesiones. Comenzó a asistir a eventos, conferencias, paneles. Volvió a brillar. Al principio, de forma tímida. Luego, con más fuerza. Como quien recuerda cómo se camina después de un accidente. Lo curioso es que Andrés empezó a notarlo. Y aunque no decía nada, su incomodidad era evidente. Le preguntaba con tono sarcástico. ¿Y ahora de dónde salió tanto entusiasmo por la vida? Ella respondía con una sonrisa que no explicaba nada, porque ya no le debía explicaciones. Vivían bajo el mismo techo, pero ya no compartían la misma realidad. Él jugaba a mantener el equilibrio. Ella, en cambio, preparaba el terreno para volarlo todo. Y cada paso que daba fuera de casa era una afirmación de independencia. Ya no era solo una mujer herida. Era una mujer que renacía desde sus cenizas. Un día, mientras organizaba documentos laborales, encontró algo extraño en el computador de Andrés. Un archivo mal guardado,
sin nombre claro. Lo abrió por curiosidad y casi dejó caer el vaso de agua que tenía en la mano. Era un contrato de cesión parcial de acciones, firmado por él, y a nombre de Lucía Ortega, desde cuando ella tenía parte de la empresa. ¿Por qué no había mencionado nunca eso? Y lo más alarmante, el contrato estaba fechado semanas antes del reencuentro con Valeria en aquel pasillo oscuro. Eso significaba que todo ya estaba en marcha mucho antes de ser descubiertos. El corazón le latía con fuerza, no por celos, por traición en estado puro. Andrés no solo la había engañado como mujer, también había usado como cómplice sin saberlo. Mientras ella lo apoyaba en sus proyectos, él firmaba transferencias a su amante, a su prima, a su secreto mejor guardado. Valeria respiró hondo, cerró el archivo, lo copió en un USB y lo escondió en el fondo de su bolso. No lloró, no tembló, porque ya no era la misma de antes. Esa mujer había muerto, y en su lugar, había una más fuerte, más estratégica, más emocionante. Una mujer que no se detenía ante el miedo. Esa noche, mientras Andrés dormía profundamente, Valeria se sentó en la sala, encendió una vela y sacó su cuaderno de anotaciones. Ahí, donde apuntaba todo desde que empezó a sospechar, añadió el dato nuevo: contrato a nombre de Lucía, firmado por Andrés. Monto elevado, sin conocimiento de socios. Luego escribió algo más: no estoy loca, no estoy sola, no estoy acabada. 3 frases que se repetiría todas las mañanas, como mantra, porque sabía que el juego estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, sentía que jugaba con ventaja. Al día siguiente, visitó a un abogado amigo de su padre. No reveló todos los detalles, solo los suficientes. Él revisó el documento y frunció el ceño. Esto es irregular, y muy delicado si los demás socios no estaban al tanto. Ella agradeció la información, lo abrazó y salió con paso firme. Ahora tenía pruebas. Ahora tenía una ruta. Ya no era solo intuición, era evidencia. Y eso, en el mundo real, vale más que 1000 sospechas. Volvió a casa con una mezcla de adrenalina y serenidad, como si estuviera caminando sobre un puente inestable pero con los pies firmes. Durante los días siguientes, fue recopilando más información. Accedió a correos antiguos, registros bancarios, mensajes con lenguaje cifrado que ahora tenía sentido. Cada pieza encajaba en el rompecabezas. Lucía no era simplemente una mujer despechada. Estaba aliada con Andrés. Y no solo por amor, por poder, por ambición, por venganza. Lo que estaban construyendo era algo estructurado. Y lo estaban haciendo a espaldas de todos, especialmente de Valeria. Pero lo que no sabían era que la esposa ignorada ahora se había convertido en un testigo peligroso, en una jugadora silenciosa, en una amenaza real. Una noche, mientras caminaba por el parque para despejar la mente, Valeria se encontró con una frase pintada en un banco: todo lo que se hace en la sombra acaba saliendo a la luz. Sonrió, porque eso era exactamente lo que estaba por suceder. Los secretos de Andrés ya no estaban seguros, y Lucía, con su aparente calma, estaba a punto de perderlo todo. Valeria no sabía aún cómo ni cuándo lo revelaría, pero si sabía esto, no habría perdón. No esta vez, no después de tanto, porque hay traiciones que no se superan con palabras, se superan con acciones. Y la suya estaba en marcha. Esa noche, antes de dormir, volvió a mirarse al espejo. El reflejo que la observaba ya no era el de una mujer triste, era el de una mujer en plena transformación, como un edificio que fue demolido y reconstruido con cimientos más firmes. Esa versión de sí misma, que había sido silenciada durante años por amor, ahora hablaba con claridad. Ya no le temía a la soledad, ni a la verdad, ni a la caída, porque había entendido que una mujer traicionada puede romperse, pero también puede reconstruirse. Y cuando lo hace, se convierte en lo más temido por quien la subestimó, alguien que ya no necesita pedir permiso para brillar. La mañana siguiente fue distinta. Ya no había incertidumbre en la respiración de Valeria, solo dirección. Tomó su bolso, se vistió de gris oscuro y recogió el cabello. Cada movimiento tenía un propósito. Esa nueva versión de sí misma no temía cruzar límites legales, éticos o emocionales. Ya no era solo una mujer herida, era una estratega. Llevaba consigo el contrato impreso, un bloc de notas con fechas clave y una grabadora oculta, por si el día le ofrecía más de lo esperado. Se dirigió al despacho de Martín,
el abogado con el que había crecido compartiendo asados familiares, pero que ahora vería con otros ojos, como un aliado silencioso en su venganza emocional. Martín la recibió con una sonrisa cálida, pero sus cejas se fruncieron al leer el encabezado del documento. Revisó cada cláusula con la minuciosidad de un cirujano. Esto no es una simple transferencia, vale. Es una cesión encubierta. Y dudo que los demás socios estén al tanto. ¿Puede meterse en problemas por esto? No solo él. Si esto se descubre públicamente, la empresa puede perder credibilidad en segundos. ¿Y tú? Bueno, tú podrías destruirlo sin tocarlo, dijo, devolviéndole el papel. Valeria sintió una mezcla rara entre satisfacción y vértigo. El poder que estaba acumulando comenzaba a pesar. Antes de salir del despacho, Martín le ofreció otro consejo: revisar el historial notarial del apellido Ortega en registros antiguos. A veces, los contratos revelan conexiones inesperadas cuando se revisa el contexto familiar. Valeria no tardó en seguir su recomendación. Ingresó al archivo civil de la ciudad y solicitó los documentos. Tardaron más de una hora en atenderla. En ese tiempo, repasó mentalmente todo lo que sabía de Lucía. Su manera de hablar, su obsesión con Andrés, su silencio ante la mención de la familia. Había algo roto en ella. ¿Pero qué? Cuando finalmente recibió la carpeta con los antecedentes, no esperaba encontrar lo que leyó. Lucía Ortega figuraba oficialmente como desaparecida a los 17 años. El documento, escaneado y sellado, estaba firmado por Teresa Ortega, la tía de Andrés, y una autoridad judicial de Puebla. Fecha: 2005. El caso había sido cerrado sin resolución pública. Ninguna mención de paradero. Ninguna actualización. Solo un comentario escrito a mano en el margen inferior. Desaparecida voluntariamente según testimonio familiar. Valeria se quedó paralizada. ¿Qué clase de historia estaba descubriendo? ¿Por qué una joven registrada como desaparecida se presentaba ahora como socia oculta de una empresa? Llamó de inmediato a Carmen, la madre de Andrés, con una voz fingidamente dulce. ¿Tú sabías que Lucía estuvo desaparecida? Hubo silencio al otro lado. Luego, una respuesta escueta. No me gusta hablar del pasado, Valeria. A veces, remover ciertas cosas solo trae más oscuridad. Y colgó. Esa evasiva fue todo lo que necesitó para confirmar que lo que tenía en manos no era solo una infidelidad. Era una historia familiar enterrada. Y Andrés había cavado hasta el fondo para revivirla, con intereses que nadie imaginaba. Volvió a casa con los papeles dentro de una carpeta negra. Andrés no estaba. Se encerró en su estudio y comenzó a conectar los puntos con hilos rojos como si fuera un tablero policial. Lucía, desaparecida. Teresa, su tía, figura legal. Andrés, su primo. Cesión de acciones. Relación emocional. ¿Era esto una forma de protegerla? ¿Un acuerdo entre ellos? ¿O una manipulación disfrazada de lealtad? Cuanto más profundo escarbaba, más podrido olía todo. No era solo una traición amorosa. Era una conspiración afectiva y económica tejida con paciencia, como una telaraña. Y lo peor era saber que ella había sido el anzuelo. La pantalla perfecta. La esposa amable, inteligente, emocionalmente estable que Andrés usaba como escudo mientras negociaba con la prima desaparecida en secreto. Valeria se dio cuenta de que durante años había sido el rostro de una mentira cuidadosamente construida. Y ahora que conocía los fragmentos de esa verdad, no había vuelta atrás. No quería confrontar, quería exponer. No en la intimidad del dormitorio, sino en la sala de juntas. En la prensa, donde más doliera. Donde el peso de cada engaño se sintiera como plomo en la espalda de su marido. Decidió entonces construir un informe. Un dossier completo. Contrato, antecedentes notariales, registros de entradas a la empresa, correos electrónicos impresos, fotos con fechas. Lo guardó todo en una carpeta roja con letras doradas. Verdad. No era ironía. Era justicia. Porque cuando una mujer es traicionada de forma tan profunda, no busca lágrimas. Busca claridad. Y esa claridad es lo que transforma el dolor en fuerza. El vacío en estrategia. La caída en un momento superador. Valeria no necesitaba que Andrés confesara. Ya tenía en sus manos todo lo necesario para hacerlo caer en su propio juego. A partir de ese día, empezó a moverse diferente. Más segura, más elegante, más silenciosa. Andrés lo notó. Le preguntaba por qué estaba tan ocupada. Ella respondía con evasivas suaves. Nada concreto, porque ya no debía explicaciones. Solo resultados.
Y en ese camino, la versión antigua de sí misma quedaba cada vez más lejos. Esa que perdonaba antes de preguntar, que justificaba lo injustificable, que creía que el amor todo lo podía. No, el amor no alcanza cuando es una vía de un solo sentido, cuando es una excusa para el engaño, cuando se convierte en un disfraz cómodo para esconder verdades que destruyen. Esa noche, mientras Andrés dormía en el sofá, vencido por el vino y su propia arrogancia, Valeria caminó por la casa como una dueña que revisa su territorio. Tocó la superficie de los muebles, las fotos, los recuerdos, y comprendió que todo lo que la rodeaba estaba contaminado. Pero también supo que tenía el poder de reescribirlo todo, de borrar con hechos lo que fue escrito con mentiras. No necesitaba compasión, ni aplausos, solo justicia, emocional, moral, personal, porque hay heridas que no deben cicatrizar con silencio. Deben abrirse por completo para que nadie más vuelva a sangrar por el mismo motivo. ¿Y tú? ¿Crees que se puede construir un plan de venganza sin volverse igual que quien te hizo daño? ¿Dónde termina la justicia emocional y comienza el odio? Te leo. Los homenajes son, muchas veces, cementerios maquillados de celebración. Y Valeria lo sabía. Sabía que la fiesta de cumpleaños número 41 de Andrés no era solo una reunión familiar, sino un espectáculo cuidadosamente organizado para alimentar su ego y reforzar su imagen empresarial. Él lo planeaba con entusiasmo desbordante. El evento del año, decía, mientras dictaba los nombres de los invitados, el protocolo, la música en vivo, los vinos importados. Para él, todo tenía que ser impecable. Para Valeria, todo tenía que ser útil. Esa noche sería su escenario, el lugar donde finalmente haría visibles las piezas ocultas del rompecabezas. Valeria fingía entusiasmo. Invitemos también a tus padres. Qué buena idea lo del fotomatón con recuerdos. Yo me encargo de la mesa de los socios. Sonreía, aportaba ideas, ayudaba con el vestuario. Pero cada gesto que ofrecía llevaba una intención oculta. En paralelo, comenzó a contactar a personas clave, fotógrafos de confianza, una diseñadora amiga que le debía un favor, una antigua compañera de carrera que ahora trabajaba con medios digitales. Nadie sabía exactamente lo que ella estaba preparando, solo que necesitaba ayuda para un evento privado con fuerte impacto público. La palabra escándalo no fue dicha, pero se sentía en el aire. Una tarde, mientras buscaba en la computadora archivos con logos antiguos para el diseño del evento, se topó con una carpeta olvidada. No tenía nombre, solo un número, agosto de 2005. La curiosidad fue más fuerte que el cansancio. Hizo clic. Dentro, un video casero. Fecha, octubre de 2005. Grabación de baja calidad. Ruido de fondo. Cámara temblorosa. El rostro joven de Andrés aparece en pantalla. Está en una casa modesta, en lo que parece una reunión familiar. De pronto, entra una chica. Cabello largo, oscuro. Voz suave. Ríe y empuja a Andrés. Se sientan juntos. Se abrazan. Lucía, adolescente, cómoda, íntima. El corazón de Valeria se detuvo por un instante. No era una imagen de cariño familiar. Era algo más. Miradas sostenidas. Roce de manos. Secretos en los gestos. Ella avanzó el video. En una parte, Lucía le susurra algo al oído y él sonríe, nervioso. Luego le acaricia el rostro. Valeria sintió un frío en la nuca. Aquello no era nuevo, ni reciente. No era un romance nacido en los pasillos de la empresa. Era una historia que llevaba años germinando en la sombra, y que, por alguna razón, había sido ocultada cuidadosamente. Andrés no solo traicionaba, lo hacía con premeditación y memoria. Apagó la computadora. No lloró, no gritó. Se quedó sentada, en silencio, mirando la pantalla en negro como si pudiera ver en ella su propio reflejo distorsionado. ¿Qué tipo de hombre se enamora de su prima desaparecida y la convierte en su amante secreta? Pensó. Pero la pregunta no buscaba respuesta, porque ya no necesitaba entender. Solo necesitaba actuar. El video fue copiado de inmediato a un pendrive y luego enviado en secreto a su abogada amiga. Guarda esto. Es importante. No digas nada. Aún no. Y lo firmó solo con una letra, V. A partir de ese momento, la planificación del evento tomó otro ritmo. Valeria comenzó a escribir un discurso. No un texto tradicional, no palabras bonitas. Era una narración de hechos. Cronológica, fría, precisa, pero envuelta en emoción.
Sabía que tendría solo unos minutos para hablar frente a todos. Tenía que ser demoledora sin perder la elegancia. No quería humillar como revancha. Quería exponer como justicia. Cada palabra que escribía tenía la intención de golpear donde más dolía. En la imagen, en el orgullo, en la credibilidad. No se trataba solo de Andrés. Se trataba de recuperar su voz, en el lugar donde él más creía tenerla silenciada. Paralelamente, reforzó su presencia en redes sociales. No con indirectas ni frases de despecho. Con inteligencia. Con publicaciones que mostraban una mujer segura, activa, independiente. Asociaciones con emprendedoras. Colaboraciones con marcas locales. Sonrisas que no eran fingidas, sino símbolo de reconstrucción. Andrés, siempre atento a su imagen digital, lo notó. ¿Y esta nueva versión tuya? No es nueva. Solo estaba dormida. Pues que siga así. Te ves diferente. Diferente es bueno, respondió ella, mirándolo a los ojos sin pestañear. La noche anterior al evento, Andrés no podía dormir. Caminaba por la casa repasando su discurso de agradecimiento. Le pidió a Valeria que lo escuchara. Ella accedió. Se sentó frente a él, lo miró con atención y fingió emoción. Gracias por acompañarme en este camino, amor. Sin ti, nada de esto sería posible, dijo él, con la mano sobre el pecho. Estoy orgullosa de ti, respondió ella, apretando los labios para no sonreír. Porque esa sería la última vez que él hablaría como un hombre admirado. Al día siguiente, su mundo cambiaría para siempre. Al llegar el gran día, todo era glamour. Vestidos largos, trajes elegantes, luces cálidas, copas de cristal. Valeria vestía de rojo, imponente, serenamente poderosa. Andrés saludaba como anfitrión perfecto. Fotos, abrazos, chistes fáciles. Los socios lo rodeaban. La prensa local hacía preguntas. Todo era un espectáculo. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Nadie excepto ella. Y una persona más, que aparecería en el momento justo. Porque la venganza, cuando se ejecuta con elegancia, no necesita ruido. Solo oportunidad. Antes de subir al escenario, Valeria respiró hondo. Agradeció en silencio por su propia fuerza, por no haberse roto, por no haberse rendido. Y se prometió algo: no dudar, no temblar, no retroceder. Esa noche no solo hablaría como esposa, hablaría como mujer, como persona, como verdad viva. Andrés aún no lo sabía, pero su discurso estaba a punto de convertirse en ruinas. Y Valeria, en la arquitecta de su caída. El día después del evento parecía uno cualquiera. El sol entraba por las ventanas con la misma fuerza de siempre. Los autos sonaban afuera, y el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Pero dentro de Valeria, todo había cambiado. Su cuerpo se movía como antes, pero su mente tenía otro pulso. Estaba lista. A pocas horas del discurso que sacudiría los cimientos del mundo de Andrés, sentía una calma que rozaba lo sobrenatural. Había alcanzado un punto donde el miedo ya no tenía espacio, donde la traición, tan dolorosa al principio, se había transformado en algo superador. Andrés aún dormía, ajeno al terremoto que se avecinaba. Se levantó y comenzó a preparar el desayuno. No por él, por costumbre, por apariencia. Jugaba su papel con una perfección que a ella misma le sorprendía. Cuando él bajó, vestido con su bata de seda azul, la besó en la frente y preguntó: ¿Estás nerviosa por la noche? Un poco, respondió ella, sirviendo el jugo como si hablaran de una cena entre amigos. Él sonrió, satisfecho. Estoy feliz de que estés conmigo. De verdad, no sé qué haría sin ti. Y eso, viniendo de él, era la última mentira antes de la caída. Durante la tarde, mientras Andrés daba entrevistas en el salón principal del hotel, Valeria revisaba por última vez los documentos. Tenía todo en orden: el video, el contrato firmado, los antecedentes de Lucía, los correos impresos. Pero también tenía algo más. Un documento legal que había preparado con ayuda de su abogado. Una renuncia voluntaria y definitiva a la presidencia de la empresa, firmada digitalmente por Andrés bajo pretexto de una reestructuración estratégica. Lo había disfrazado como parte del discurso, como un gesto simbólico de renovación que sorprendería a todos los presentes. Andrés, en su narcisismo, aceptó firmarlo sin leer en detalle. El momento fue perfecto. Una hora antes del evento, con cámaras aún apagadas, Valeria se le acercó en el backstage. Necesito que firmes esto. Es un cierre simbólico para la presentación.
Hará que parezcas generoso, visionario. ¿Y qué dice exactamente? Nada grave. Es una sesión parcial, una firma ceremonial. No te quita nada, solo suma a tu imagen. Andrés, halagado, estampó su firma sin mirar. Y con eso, Valeria tenía en sus manos su caída legal. Precisa, imparable. Más tarde, ya en el salón, ella lo observaba desde lejos. Él caminaba entre los invitados como un emperador. Saludaba, bromeaba, brindaba. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos, todo eso se esfumaría como el humo de los candelabros de cristal. Valeria, en cambio, no necesitaba hablar. Su sola presencia imponía. Vestía de rojo intenso, como una advertencia silenciosa. Sus labios delineados, su mirada firme. A su lado, su amiga periodista ajustaba discretamente el micro oculto que Lucía usaría en el clímax de la noche. Sí, Lucía, porque incluso ella, en un giro inesperado, había accedido a hablar. Horas antes, Valeria se había reunido con ella en privado. Fue un encuentro tenso, sin cortesías. Lucía, con los ojos húmedos, confesó que Andrés la había manipulado desde joven, que le prometió sacarla del anonimato, devolverle el apellido que le fue negado, ofrecerle una vida lejos de la vergüenza. Pero todo fue mentira. Solo la usó, como usaba a todos. No quiero protegerlo más, dijo Lucía, con voz apagada. Entonces habla. Por ti, por mí, por la verdad, respondió Valeria. Y así, sellaron un pacto no de amistad, sino de necesidad mutua. De regreso en el evento, Andrés subió al escenario entre aplausos. Dio su discurso con tono emocionado, agradeciendo a Valeria por su apoyo, a los socios por su confianza, a la vida por darle tanto. Su voz era segura, sus palabras, medidas. Pero no sabía que esa sería la última vez que hablaría con admiración en sus ojos. Cuando terminó, Valeria se acercó para entregarle el supuesto premio. Él sonrió. Ella también. Tomó el micrófono. Esta noche no vengo a celebrar. Vengo a contar una historia, dijo, con voz clara. Y con esa frase, el silencio se instaló en el salón. Comenzó a relatar su vida junto a Andrés. Sin lágrimas, sin melodrama, con precisión quirúrgica. Habló de amor, de confianza, de decepción. Y luego, de pruebas. Mostró imágenes en pantalla. El contrato. El registro de Lucía como desaparecida. Capturas de correos. Y finalmente, el video. Ese video en el que un Andrés de 20 años acariciaba a su prima con la delicadeza de quien guarda un amor prohibido. El público enmudeció. Algunos murmuraban. Otros se cubrían la boca. Andrés, inmóvil, observaba la pantalla como si no pudiera reconocerse. Valeria no tembló. No se quebró. Terminó con una frase que resonaría en la prensa por días. Esto no es venganza. Es verdad. Y la verdad no se grita. Se muestra. Levantó el documento que él había firmado horas antes. A partir de este momento, Andrés renuncia a su cargo. Por voluntad propia. Y por dignidad, si es que aún le queda. El aplauso no fue inmediato. Pero cuando comenzó, no paró. La caída había sido pública. Sin gritos. Sin escándalo. Con elegancia. Andrés intentó acercarse. Murmuró su nombre. Valeria. Ella lo miró con compasión, no con amor. Firmaste tu sentencia con la misma mano con la que me mentiste. Y se alejó, sin mirar atrás. Porque no necesitaba verlo caer. Ya lo había visto suficiente. Ahora, era su turno de levantarse del todo. Esa mañana, el silencio era distinto. No era tenso ni pesado. Era un silencio sereno. De esos que solo aparecen cuando ya no hay necesidad de explicar nada. Valeria se despertó antes que el sol. Caminó descalza por la casa. Abrió las cortinas una por una. Dejó que la luz entrara sin permiso, como una señal. No había café en la cocina, ni noticias en la televisión. No necesitaba estímulos externos. Por primera vez en mucho tiempo, todo lo que necesitaba estaba dentro de ella. Una calma desconocida. Un vacío sin dolor. El cuerpo le dolía como después de una batalla. Pero la mente era un campo despejado. Fue al baño y se miró en el espejo. Con el rostro lavado, sin maquillaje, con las marcas del llanto viejo aún visibles, se observó durante minutos. No se buscaba defectos. No buscaba belleza. Se buscaba a sí misma. A la Valeria de antes. A la que soñaba sin miedo. A la que reía con los ojos cerrados. A la que confiaba en las personas como quien respira sin pensarlo.
pero no la encontró, porque esa mujer ya no existía. Y no era malo, era natural, como cuando la oruga se convierte en mariposa, pierde la forma, pero no la esencia. Lo que veía ahora no era una víctima, era una sobreviviente, una superadora. Bajó a la sala y vio el ramo de flores marchitas que Andrés había dejado sobre la mesa días atrás. No lo había tirado, quizá por olvido, o tal vez porque quería ver cómo se marchitaban lentamente, igual que su relación. Las tomó y las arrojó a la basura, sin ceremonias, sin odio, como quien limpia una herida ya cerrada. Luego respiró hondo, abrió las ventanas y dejó que el aire nuevo entrara. Ese pequeño gesto fue más liberador que cualquier discurso, porque a veces los grandes comienzos empiezan con pequeñas decisiones. Y ella lo sabía. Había comenzado de nuevo, sin hacer ruido. Durante el día recibió decenas de mensajes, algunos de felicitación, otros de asombro, algunos de personas que nunca imaginó que la apoyarían. Te admiro, fuiste valiente, hiciste lo que muchas no se atreven. Pero también llegaron los murmullos venenosos. No fue demasiado. De verdad era necesario hacerlo público. No podrías haberlo manejado en privado. Ella no respondió, porque entendía algo que muchos no. Cuando una mujer habla su verdad en voz alta, incomoda. Cuando una mujer se niega a callar, desordena todo lo que se esperaba de ella. Y eso, aunque duela, es absolutamente emocionante. Pasaron las horas y no supo nada de Andrés. Tampoco lo esperaba. Lo imaginaba encerrado en su orgullo, buscando culpables, construyendo excusas. Pero ese ya no era su problema. No más. Él se había convertido en un eco lejano, en una historia pasada, en una figura irrelevante. La herida ya no sangraba. Y ese era el verdadero triunfo. No la humillación pública, no la renuncia forzada, sino haber recuperado el control de su narrativa. Porque no hay mayor venganza que una mujer que se reinventa en medio del caos y aprende a escribir su propio guión. Al caer la tarde, sonó el timbre. Valeria no esperaba a nadie. Se acercó con cautela. Al abrir la puerta, encontró a Lucía, con el rostro pálido, el cabello atado y una expresión extraña, mezcla de agotamiento, arrepentimiento y necesidad. Llevaba una carpeta en la mano. Valeria dudó un segundo, pero la dejó entrar. No por confianza, sino por curiosidad. Se sentaron frente a frente, sin hablar por varios minutos, hasta que Lucía soltó el aire, como si se estuviera quitando un peso de encima. «Quiero entregarte algo», dijo, poniendo la carpeta sobre la mesa. Valeria la miró, sin mover un músculo. «¿Qué es esto?» «Los documentos que prueban que Andrés planeaba vender la empresa completa a nombre mío, dejándote sin nada». Valeria levantó una ceja, no lo sorprendida, lo confirmaba. «¿Y por qué me lo das ahora?» «Porque lo expusiste, y aún así no me destruiste. Nunca fue mi intención. Tú te hiciste daño sola». «Sí, pero ahora quiero hacer algo distinto». Lucía rompió en llanto. No uno escandaloso, uno profundo. Desde adentro, Valeria no la consoló, solo la dejó llorar. No por crueldad, sino porque entendía que a veces no se necesita consuelo, se necesita purgar. Cuando Lucía recuperó el aliento, dijo: «Me iré del país, pero quería cerrar esto bien. Lo que hice fue terrible. Lo sé, y no espero que me perdones. Pero tampoco quiero seguir cargando con esto». Valeria no respondió de inmediato. Abrió la carpeta, revisó los documentos. Estaban completos, firmados, detallados. Andrés había planeado su caída con la misma calma con la que servía el vino en cenas familiares. Lo que no previó fue que ella ya estaba de pie. «Gracias por esto», dijo finalmente Valeria. «¿Puedo preguntarte algo?», murmuró Lucía. «Depende de qué sea. ¿Nunca pensaste en destruirme también a mí?». Valeria la miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Durante un segundo, sí, pero luego entendí que el daño ya te lo habías hecho tú sola». Lucía bajó la cabeza. Se despidió sin abrazos. Y se fue, sin promesas, sin dramas. Cuando la puerta se cerró, Valeria volvió al espejo. Esta vez se sonrió. No por vanidad, por alivio, por respeto, porque reconocía a esa mujer del otro lado, la que había enfrentado sus miedos, su dolor, sus verdades, la que no se dejó destruir, la que se reconstruyó con cada caída. No era perfecta, no era invencible, pero era suya, y eso lo era todo. La visita de Lucía no fue un cierre, fue una grieta,
Una abertura inesperada en el muro que Valeria había construido para protegerse del pasado. Cuando Lucía se marchó, no hubo alivio inmediato. Hubo un eco, una pregunta sin forma que flotaba en el aire. ¿Hasta dónde había llegado el control de Andrés sobre las mujeres que lo rodeaban? Valeria se sentó en el sofá, aún con la carpeta en las manos, y repasó cada documento. No por dudas, sino por precisión. Cada dato, cada firma, cada fecha, era una pieza que la ayudaba a dimensionar lo profundo de la manipulación que él había ejercido. Al día siguiente, recibió un mensaje de Lucía. Escueto, sin adornos. ¿Podemos hablar otra vez? Necesito decirte algo más. Valeria dudó. Pensó en ignorarlo, en proteger su energía. Pero algo en su interior, esa intuición que ahora escuchaba con claridad, le dijo que debía abrir esa puerta una vez más. Quedaron de verse en un café discreto, alejado del centro. Lucía llegó puntual. Tenía los ojos cansados y las manos temblorosas. No llevaba maquillaje. No se había peinado. No venía a defenderse. Venía a desnudarse emocionalmente. Él me encontró cuando yo tenía 15 años. Comenzó sin rodeos. Después de que mi madre me echó, no tenía a dónde ir. Andrés me ofreció techo, y después, todo lo demás. Valeria tragó saliva. No interrumpió. Al principio me cuidaba. Me hacía sentir especial. Pero con el tiempo, fui entendiendo que no era cariño. Era poder. Me aisló de todo. Me hacía creer que sin él no valía nada. ¿Y tú lo creíste? Preguntó Valeria, sin juicio, solo con dolor. Por años. Hasta que te conocí. Lucía hizo una pausa. Miró por la ventana. Verlo contigo me destrozó. Pero no porque te odiara. Te envidiaba. Tú tenías lo que yo nunca tuve. Elección. Libertad. Amor sin miedo. Valeria apretó los labios. Le dolía escucharlo. No por compasión, sino por reconocimiento. Porque en algún rincón de su alma, ella también había sentido ese vacío alguna vez. Yo no vine a quitarte nada. Vine a recordarle que existía. A recordarme a mí misma que aún tenía voz. Pero él nunca quiso que yo hablara. ¿Y ahora si quieres hacerlo? Preguntó Valeria, con un leve temblor en la voz. Lucía asintió. Quiero que la gente sepa quién es. Cómo opera. A quién ha destruido. No solo a mí. A muchas. Si hablas, no habrá vuelta atrás. Lo sé, pero es la única forma de cerrar esto. De verdad. Valeria la miró en silencio. Luego abrió su bolso y sacó un pequeño dispositivo. Un micrófono de solapa, discreto, casi invisible. ¿Estás dispuesta a llevar esto? A decirlo frente a todos. En su fiesta, Lucía lo tomó. Lo observó como si pesara más que una piedra. Sí, por mí, por ti, por todas. La decisión estaba tomada. El plan, en marcha. Valeria no sentía triunfo. Sentía justicia. Porque no se trataba solo de exponer una infidelidad, ni siquiera una mentira familiar. Se trataba de desmontar un sistema de manipulación emocional que había sobrevivido en el silencio durante años. Y lo harían juntas. No como amigas. No como cómplices. Como dos mujeres que, desde lados opuestos del mismo espejo, habían sido heridas por la misma mano. Y que ahora, por fin, podían hablar sin miedo. Esa noche, Valeria no durmió. No por nervios. Por intensidad. Se quedó en la sala escribiendo. No un discurso, sino pensamientos. Frases sueltas. Verdades personales. Quería estar ligera para el evento. No cargar más que lo necesario. Cuando salió el sol, se duchó, se vistió con calma y desayunó despacio. Lucía llegó puntual, vestida de negro. No como duelo, sino como declaración. Se miraron un segundo. No se dijeron nada. Solo se entendieron. Y partieron rumbo al escenario final. El lugar estaba lleno. Gente elegante, periodistas, empresarios, figuras públicas. Andrés sonreía como siempre, ajeno a lo que estaba por ocurrir. Valeria caminó por el salón con la espalda recta. Lucía, unos pasos atrás, parecía una sombra, pero por última vez. Porque muy pronto, hablaría. Y su voz, apagada durante años, resonaría con la fuerza de todo lo que había callado. Andrés creía que tenía todo bajo control, pero esta vez, no era él quien escribía el guión. Era Valeria, y la pluma de su verdad no temblaba. La música de fondo sonaba elegante. Violines discretos, luces doradas, camareros que flotaban entre las mesas con copas de champán. Todo estaba calculado.
Todo parecía perfecto. Andrés se movía por el salón como un actor veterano en su obra favorita. Saludaba a cada persona con una sonrisa medida. Hacía chistes, daba palmadas, hablaba de su trayectoria y de lo que vendría. Nadie notaba el temblor que comenzaba a nacer en sus manos. Tal vez por intuición o por el silencio contenido de Valeria, quien se limitaba a observar sin hablar demasiado. Lucía, sentada en la segunda fila, mantenía la mirada fija en el escenario. No era miedo lo que tenía, era determinación. Cuando el presentador anunció el nombre de Andrés para recibir el premio Empresario del Año, el aplauso fue inmediato. De pie, eufórico, él subió con paso firme, el traje impecable, la sonrisa perfectamente colocada. Agradeció con una reverencia exagerada, como quien se sabe admirado. Comenzó a hablar de valores, de liderazgo, de trabajo duro. Mencionó a su esposa, la mujer que me inspira cada día, y alzó la copa en su honor. Valeria sonrió, no por ternura, por cortesía, por los últimos segundos de una ilusión que estaba a punto de estallar. Cuando Andrés terminó su discurso, ella fue invitada al escenario para decir unas palabras. Subió sin prisa. El sonido de sus tacones contra el piso de mármol fue lo único que interrumpió el murmullo general. Vestida de negro, sencilla pero imponente, con el cabello recogido y una expresión inquebrantable, tomó el micrófono sin mirar a Andrés. Gracias, dijo con voz clara. Gracias a todos por estar aquí. Y gracias a ti, Andrés, por este momento. Porque esta noche, más que celebrar tu éxito, vengo a contar una historia. El salón enmudeció. Algunos sonrieron, pensando que hablaría del amor. Otros notaron el tono. Algo no encajaba. Y entonces ella comenzó. Narró su relación con Andrés desde el principio. Cómo se conocieron, cómo creció la empresa, cómo ella creyó en él más que en sí misma. Habló del amor, del compañerismo, del desgaste. No mencionó la traición de inmediato. Fue llevando a todos por un camino emocional que parecía una confesión personal. Hasta que dijo, pero detrás de cada historia de éxito, a veces se esconde una verdad incómoda. Y entonces proyectó la primera imagen en la pantalla, el contrato. Sesión de acciones a nombre de Lucía Ortega. El público reaccionó con murmullos. Andrés, inmóvil, comenzó a palidecer. Este documento fue firmado en secreto, sin conocimiento de los socios, con una persona que, durante años, fue presentada como una simple colega. Luego, una segunda imagen, el registro civil de Lucía como desaparecida. Lo que nadie sabía es que Lucía es su prima, y que lo supo todo el tiempo. La conmoción fue inmediata. Una señora dejó caer su copa. Un socio del consejo se llevó la mano a la boca. Andrés intentó acercarse, pero Valeria levantó la mano con firmeza. No he terminado, dijo. Y entonces, llegó el momento más esperado. El video. En la pantalla apareció el Andrés joven, abrazando a Lucía en aquel registro casero. Las imágenes eran claras. No había espacio para la duda. Los gestos, las caricias, las miradas hablaban más que cualquier explicación. Andrés bajó la cabeza. Por primera vez, no supo qué hacer. Se convirtió en el centro de un escándalo sin poder detenerlo. Y fue en ese silencio tenso que una segunda voz tomó la palabra. Lucía se puso de pie. Yo también tengo algo que decir, dijo, su voz amplificada por el micrófono oculto. Y todos giraron hacia ella. Lucía caminó hasta el frente con una calma que desarmó a todos. Durante años, fui usada, manipulada, silenciada. Nadie sabía que existía, ni como mujer, ni como profesional. Andrés me escondió, me hizo cómplice de su mentira. La sala se volvió un cementerio. Pero ya no más. Esta noche no solo cae su imagen. Cae el abuso, el control, el silencio. Valeria la miró, no con complicidad, sino con respeto. Dos mujeres, una verdad. Una exposición sin gritos, sin venganza, solo justicia. Andrés intentó hablar. Murmuró algo que nadie escuchó. Caminó hacia el borde del escenario como un actor sin guión. Valeria, por favor. Demasiado tarde, respondió ella, sin subir la voz. Y volvió a mirar al público. A veces, para decir la verdad, hay que perderlo todo. Yo perdí mi matrimonio, pero gané mi voz. Bajó del escenario con dignidad. Lucía detrás. Andrés quedó solo, rodeado de rostros que antes lo aplaudían y ahora lo miraban con asco. La prensa no tardó en reaccionar. Flashes, murmullos, grabaciones.
En minutos, el video ya estaba circulando en redes. Valeria, lejos del bullicio, se refugiaba en el auto con la mirada fija en la noche. No se sentía triunfadora, se sentía libre, liberada de una cárcel emocional que había sostenido durante años. Lucía, sentada a su lado, respiraba con dificultad. Ninguna hablaba, no hacía falta. Lo importante ya había sido dicho, y desde ese momento, nada volvería a ser igual. El silencio posterior al escándalo fue ensordecedor. No porque faltaran palabras, sino porque las que quedaban ya no importaban. El salón, que minutos antes había sido una catedral de egos y aplausos, ahora era una escena congelada. Todos hablaban en susurros. Los socios se retiraban de a poco. Los periodistas llamaban frenéticamente a sus redacciones. Algunos buscaban a Valeria para entrevistas, pero ella ya no estaba allí. Había dejado el edificio por la puerta lateral, como quien sabe que el espectáculo terminó y no necesita aplausos para confirmar que su parte fue bien ejecutada. Andrés, en cambio, seguía de pie, sin saber qué hacer con su cuerpo. Había perdido más que una imagen. Había perdido el control. Su expresión no era de vergüenza, sino de incredulidad, como quien cae en la cuenta de que, por primera vez, no puede revertir lo que sucedió. Un socio del consejo se le acercó. «Tienes que renunciar hoy mismo. Esto es un malentendido», intentó decir Andrés. «Hay un video, hay documentos, hay testigos. Lo tuyo no fue un error personal, fue un fraude moral». Y se marchó, sin esperar respuesta. En la salida, lo esperaba su madre. Carmen, que lo había defendido toda su vida, tenía los ojos vidriosos. «Es verdad, Andrés. Todo eso no es como parece. ¿Te acostaste con Lucía sabiendo que era tu prima? ¿La escondiste? ¿La usaste contra tu propia esposa?» Andrés no respondió. Solo bajó la mirada. Carmen le dio una bofetada que resonó más que el escándalo. «No mereces llamarte hijo mío», le dijo. Y se fue, dejándolo aún más solo que antes. Mientras tanto, Valeria estaba sentada en una cafetería a pocas cuadras, tomando un té caliente. Miraba por la ventana sin pensar en nada. No sentía euforia, ni alivio, ni rabia. Sentía algo más cercano a la paz. Una paz incompleta, sí, pero auténtica. Como si por fin pudiera descansar de una batalla que no había elegido, pero que supo enfrentar con inteligencia. Una amiga la acompañaba en silencio. «Te van a llamar de todos lados. No quiero cámaras. No quiero fama. Solo quiero volver a respirar», dijo Valeria. Y sonrió por primera vez, no por lo que había hecho, sino por lo que había dejado atrás. Lucía no volvió a aparecer. Esa misma noche, se marchó de la ciudad. Dejó una nota breve en la recepción del hotel. «Gracias por permitirme hablar. No sé si algún día me perdonaré, pero necesitaba comenzar». No dejó número, no pidió contacto, solo se fue. Valeria, al leer la nota, sintió que era lo correcto. Ambas habían cerrado un ciclo, cada una a su modo, sin necesidad de seguir unidas por el dolor, porque el verdadero acto de sanación, a veces, no es quedarse cerca, sino saber irse a tiempo. Y Lucía, por fin, lo había entendido. Pasaron unas horas. Andrés intentó ingresar al despacho de la empresa. Quería hablar con la junta directiva, con los medios, con alguien que pudiera limpiar su nombre. Pero al llegar, 2 guardias de seguridad le cerraron el paso. «Usted ya no tiene autorización para entrar». «¿Cómo que no? Esta empresa la levanté yo. La señora Valeria entregó los papeles esta mañana. El traspaso de funciones ya está registrado». Andrés gritó, insultó, pidió una llamada, y fue escoltado hasta la puerta. Sin testigos, sin gloria, solo con el peso de su propio nombre cayendo encima. Los días siguientes fueron un torbellino de titulares. Caída de un magnate, la esposa que rompió el silencio, la amante era su prima. Las redes explotaban con opiniones divididas, pero la mayoría apoyaba a Valeria. Ella, sin embargo, se mantenía al margen. No necesitaba validación. No quería que su historia se convirtiera en espectáculo. Solo buscaba una nueva rutina, una vida donde no tuviera que mirar sobre el hombro ni sonreír por compromiso. Su venganza no había sido gritada. Había sido ejecutada con la misma delicadeza con la que se sirve un veneno elegante. Una mañana cualquiera, recibió un ramo de flores en la oficina donde ahora trabajaba como asesora independiente. No tenía tarjeta, solo una nota con una frase escrita a mano. «Lo siento, Andrés». Ella lo leyó, respiró hondo,
y tiró las flores al cesto sin decir una palabra. No por odio, por respeto a sí misma, porque hay silencios que pesan más que 1000 discursos. Y esa era su última respuesta. El tiempo no borra las cicatrices, pero enseña a usarlas como medallas. 3 meses después del evento, Valeria ya no era reconocida como la esposa traicionada, sino como una mujer que enfrentó la tormenta sin perder la elegancia. Su historia había dado la vuelta a la prensa, pero ella se mantuvo firme en su decisión: no dar entrevistas, no capitalizar el dolor, no alimentar el morbo. Sin embargo, alguien la convenció de escribir. Un editor, amigo de su hermana, le dijo: no necesitas contar lo que pasó, solo cuenta lo que aprendiste. Y eso hizo. Comenzó a escribir sin rencor, como quien expulsa fantasmas sin gritar. El libro se tituló Lo que me callé mientras amaba. Una crónica íntima, emocional, humana. Usó nombres ficticios, no por proteger a los culpables, sino por dar espacio a que el lector conectara sin juzgar. No fue una historia de venganza, sino de reconstrucción. Habló del amor que duele, de la traición que ciega, de la dignidad que renace cuando todo parece perdido. Cada página era un acto de liberación. No buscaba simpatía, buscaba verdad. Y eso fue lo que más conmovió al público. En pocas semanas, se convirtió en un bestseller en toda América Latina. La invitaron a ferias del libro, conferencias, paneles de mujeres. Pero ella elegía con cuidado dónde ir. Nunca hablaba desde el lugar de víctima, sino como alguien que había superado un abismo emocional y volvía para dar luz a otras. En cada encuentro, una mujer se le acercaba con lágrimas en los ojos. Gracias por contar lo que yo aún no puedo decir, le decían. Y Valeria respondía con una sonrisa honesta: no estás sola, solo estás en pausa, porque había comprendido que cada mujer tiene su tiempo para despertar, y el suyo ya había comenzado. Mientras tanto, Andrés desapareció. No literalmente, pero su nombre dejó de sonar. Las empresas le cerraron las puertas, su imagen fue retirada de portales y revistas. Algunos decían que se había ido a vivir al sur, otros que había cambiado de identidad. Valeria no sabía, ni quería saber. Su historia con él ya no dolía. Era un capítulo cerrado, un recuerdo lejano, un espejo roto que ya no necesitaba reconstruir. No porque lo olvidara, sino porque había aprendido a mirarse sin él en el reflejo. Ese, quizás, era el triunfo más emocionante de todos. Lucía también desapareció. Nadie volvió a saber de ella. No salió en medios, no dio entrevistas. Su nombre quedó en el eco del escándalo, pero no en los titulares. Valeria supo, por una amiga en común, que se había mudado a otro país y comenzado terapia intensiva. Eso fue suficiente. No necesitaban volver a hablar. Se habían dicho lo esencial. Cada una llevaba su historia a cuestas, pero ya no como peso, sino como experiencia. Y eso, en el fondo, era lo único que importaba: seguir caminando, aunque sea con los pies heridos. Una tarde, Valeria estaba en su oficina, revisando los borradores de su segundo libro. Sonó el teléfono. Era una periodista de un programa en vivo. Queremos entrevistarte, pero no por lo de antes. Queremos que hables sobre lo que has construido después. Ella aceptó, no por ego, por mensaje, porque entendía que la gente no solo necesitaba escuchar cómo se rompe, sino cómo se reconstruye. Al día siguiente, apareció en pantalla, con un vestido sencillo, sin adornos. Su voz era segura, su mirada, firme, y cuando le preguntaron si había planeado vengarse, dijo algo que hizo temblar las redes. Yo nunca imaginé vengarme. Solo quería que él me viera. Hizo una pausa, miró a la cámara, y ahora, el mundo entero ha visto quién es él, y quién soy yo. No hubo aplausos, solo un silencio profundo, un respeto que no se exige, que se gana. Y en ese momento, sin que nadie lo notara, la mujer que había sido invisibilizada durante años, brilló sin pedir permiso. Valeria no buscaba tronos, solo espacio para respirar. Y ahora, por fin, lo tenía. Esa noche, regresó a casa sola. Puso una copa de vino, encendió una vela y abrió su diario. Hoy entendí que el pasado no se borra, pero tampoco me define. Escribió con calma, sin rabia, con gratitud, porque lo que había vivido fue cruel. Sí, pero también fue la chispa que la transformó en la mujer que nadie esperaba. La que sobrevivió, la que se levantó, la que se escribió a sí misma. El amor puede ser un laberinto de emociones.
Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.